Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nigiret Orejuela Cortés. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Estoy en formación en el programa de Ingeniería Industrial. A continuación, les doy a conocer mi identificación y en este video vamos a hablar sobre 5 conceptos fundamentales de la física electrónica. El primer concepto es carga eléctrica. En física se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Los átomos poseen la misma cantidad de partículas con carga eléctrica negativa, denominada electrones, que de partículas con carga eléctrica positiva, derivados protones. Entonces, un protón es una carga eléctrica elemental positiva, que esto equivale a 1,6 por 10 elevado a la menor 19 columbus, y un electrón es la unidad de carga más elemental negativa, que de igual manera que el protón equivale a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 columbus. Entonces, acá en la imagen damos a conocer las partes de un átomo. Estas son las órbitas que pueden evidenciar acá. Esto es un electrón, que es la parte negativa, que posee carga negativa. El protón es este que vemos acá de color rojo, que posee carga positiva. Y el neutrón, que está junto con el protón en el núcleo, es, como lo indica su nombre, es una carga neutral. Entonces, conforme al Sistema Internacional de Medidas, las cargas eléctricas se miden en una unidad llamada columbios o coulombs. Su identificación o su interpretación es la C mayúscula y dice que en un columbus de carga hay 6,24 por 10 elevado a los 18 electrones. Según esta ley, dicha fuerza es proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto se expresa matemáticamente de la siguiente forma. F igual a K multiplicado, abrimos aquí las llavecitas y abrimos un paréntesis, Q1 por Q2, cerramos acá el paréntesis, sobre o dividido R a la 2 y cerramos acá la llave. ¿Esto qué significa? La F es la fuerza eléctrica, la Q son las cargas, la R es la distancia que la separa y la K es una constante de proporcionalidad definida como 9109 newtones por metro cuadrado sobre Columbus a la 2. Entonces, las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante, no cambia con el tiempo. El segundo concepto, diferencia de potencial o voltaje. Bueno, los conceptos básicos de física. La diferencia potencial de una fuente está relacionada con el trabajo W que la fuente puede hacer para mover una carga alrededor de un circuito completo. La unidad básica para medir la diferencia del potencial se define como la relación de trabajo desarrollado a la carga transferida. Esta fórmula es reemplazada o es identificada de la siguiente manera. Es igual a W sobre Q volts, que se identifica con la V, donde W es la cantidad de trabajo o energía entregada en el joules y Q es la carga de Coulomb. Acá tenemos unas fuentes generadoras que son el circuito termoeléctrico, el circuito fotoeléctrico, el circuito electromagnético o el generador, circuito electroquímico de batería y el circuito piezoeléctrico. El tercer concepto es la intensidad de corriente.
Uno. La intensidad de corriente es el flujo de carga eléctrica que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo. Es decir, es una medida de la cantidad de electrones que pasan por un punto específico de un circuito en un segundo. La intensidad se representa con la letra I y su unidad de medida en el sistema internacional es el amperio. Pues, entre paréntesis A. Un amperio se define como el paso de un coulomb de carga eléctrica por segundo. El aparato con el que se mide la intensidad de corriente en un circuito eléctrico es el amperímetro. Para realizar, que es el que estamos acá, evidenciamos acá en la partecita de abajo. Y para realizar la medición debemos conectar el amperímetro en una serie de circuitos para medir el flujo de corriente, tal cual como lo señala acá la imagen. La intensidad de corriente es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor por segundo y se puede expresar mediante la siguiente fórmula. I es igual a Q sobre O dividido en T, donde I es la intensidad de amperios, la Q es la carga eléctrica en columbus, como lo mencionaba anteriormente, y la T es tiempo en segundos. Como cuarto concepto tenemos densidad de corriente, que dice que es casi una extensión de la densidad de carga, ya que estudiamos solo que mucho menos complicada porque tenemos que seguir haciendo integrales todavía. La densidad de corriente, representada por la letra J, es un vector del flujo de cargas a través de la sección recta de un conductor en un determinado punto. Si la corriente está uniformemente distribuida en la sección recta de un elemento de circuito, el módulo de la densidad de corriente es la relación entre la corriente que fluye en esta sección recta y el área de la sección. La fórmula es la siguiente. Acá. J, acá tenemos un símbolo, es igual a I sobre A por S. Acá tiene un símbolo también, donde S es el vector unitario que da la dirección del flujo de corriente. La unidad de medida de la intensidad de corriente es amperio sobre metro eh, a la 2. Y acá tenemos una relación entre la corriente y la densidad de corriente. Como quinto concepto, tenemos la resistencia eléctrica. Dice que la resistencia eléctrica es la oposición o la complejidad al paso de dar corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica es el paso o el movimiento de electrones por un circuito o bien mediante un factor de un circuito que es el receptor. Conforme lo dicho, podemos acabar eh, que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por la corriente, más resistencia va a tener. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y este es el símbolo de ohmios y se representa con la letra R. Para el símbolo de la resistencia eléctrica, dentro de los circuitos eléctricos podemos usar dos diferentes. Acá la imagen lo está mostrando. El símbolo de resistencia eléctrica da igual emplear un símbolo o el otro. Veamos qué pasa con la resistencia de un circuito eléctrico mediante la fórmula de ley de Ohm, el ahora fundamental de los circuitos eléctricos. Esta es la fórmula. I es igual a V sobre R. Esta fórmula nos dice que la intensidad o bien la intensidad de corriente eléctrica que corre en un circuito o que atraviesa cualquier elemento de un circuito es igual a la tensión a la que está conectado dividido por su resistencia, que es la fórmula que está identificando aquí anteriormente. Bueno, esos son los cinco conceptos que trata bueno, los cinco conceptos básicos que trata la física electrónica y muchísimas gracias por su atención.